¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Creo que te conozco a ti, ¿verdad? Sí, una vez entré, hace ya algún Sí, rato. sí, sí. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, que me sorprendió algo que dijeron hace unos minutos, que fue que los hermanos separados son como un miembro amputado de la iglesia y que no tiene el Espíritu Santo. Sí, Eh, escuchaste la explicación, ¿no? sí, Sí, pero o sí. sea, me hizo muchísimo ruido de que afirmen de que no tenemos el Espíritu Santo. Eh, Primero, antes de preguntarte eso, eh, quiero que sepas que, primero, no busco ningún tipo de validación de la Iglesia Católica. No la necesito, siento que no la necesitamos. Y solo, solo mi intención al yo mostrar esto es que ustedes también forman un catolicismo a su medida. Y ese catolicismo no es acorde al que deberían someterse. Y Cuál sería el catolicismo al cual me debería someter? sí, por ejemplo, el numeral 819 de tu catecismo Sí, dice que la iglesia, que Dios ya te lo voy a leer, se sirve de comunidades eclesiales y otros dones del Espíritu Santo y elementos visibles. Entonces, cuando tú dices que un miembro amputado no tiene el Espíritu Santo, o sea, tú ¿me estás das, yendo me das el numeral de vuelta, perdón? 8:19. 8. Cuando tú dices eso, estás yendo en contravía de ese numeral, claramente. Y repito, no es porque necesita eso. Y si te lo traigo a cotaciones, primero que uno de los principales reclamos de ustedes hacia la sola escritura, uno de nuestros principios epistémicos, ¿verdad? Es que hay mucha interpretación de conceptos. Y eso Vamos a también, leer este numeral que trajiste, ¿no? Dice, además, muchos elementos de santificación de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Dice muchos, lo cual yo lo acepto. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, etcétera, etcétera. El Espíritu de Cristo sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad de Cristo que le ha confiado a la Iglesia Católica. Prestemos atención a esto, Richie. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Y si vamos al 8:46, por ejemplo, que hay que leerlo todo esto, dice acá, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetidas por los padres de la iglesia? Formulada en modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo. Y después dice, el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, que es la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Esta es nuestra doctrina, o sea, después se podrá leer mucho más también, ¿no? Yo no me quedo con un pedacito, yo leo toda la doctrina, ahí está el punto. Pero lo que te pido, Rich, es una cosa, te lo pido como un favor. No quieras explicarme cómo ser católico, porque eso a mí me ofende. Ese es el punto, ¿no? Yo te respeto, o sea, yo te respeto a ti como hermano separado, pienso que estás en el error, pero bueno, podemos hablar o temas comunes o temas de, o sea, yo no tengo problema en que hablemos el tema
sola escritura, temas que no estamos de acuerdo, podemos hablarlos, ¿no? Pero a mí lo que me molesta a mí de parte no tuya, pero me parece que esto te lo enseñan personas como Carlos Veloso, como ese tipo de gente, ¿no? Que justamente nos quieren explicar a nosotros cómo ser católicos. No, eso es deshonesto. En todo caso, discutamos las diferencias que tengamos, pero la doctrina católica yo la discuto con católicos. Ahora, si tú me atacas la doctrina católica, eso lo podemos discutir, no hay ningún problema. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Puedes atacarme la doctrina católica y con gusto lo hablamos. Ahora, que me quieras decir a mí cómo ser católico, siendo que no lo eres, es complicado eso. Eso es lo que te quiero decir. Te lo digo con todo respeto, ¿no? No, es que y yo te respondo con todo respeto. Ujú. Tampoco tú puedes condicionar el diálogo hacia donde tú quieres que se oriente. O sea, yo creo que nosotros vivimos en un mundo occidental, ¿verdad? De libre expresión, y yo pudiera expresar lo que yo considere. Si tú no te parece, está bien, pero eso no significa que tengas que presionarme, como condicionarme, como la última vez que vine, que si no te hablaba de la sola escritura, sencillamente me expulsaste porque no quise hablar de la sola escritura. O sea, que tú quieres forzar la conversación a un tema. Yo puedo estar equivocado y de hecho, me reservo el derecho de equivocarme y también estoy sujeto a, a, ¿cómo es? A correcciones. Tú también puedes decir lo mismo. Sí, 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 ciertamente. Mira, yo no te expulsé. Te voy a aclarar una cosa. Habíamos hablado media hora, pero por ejemplo, ahora te estoy dedicando el tiempo también, ¿no? Tú puedes hablarme de lo que quieras. Lo que pasa está que si tú me pides respuestas de ciertas cosas, yo te voy a pedir respuesta de sola escritura. Ahí está el punto, ¿no? Porque ¿sabes cuál es Eh, el problema? ¿Sabes cuál es el problema principal entre católicos y protestantes? Cuando todo va a la interpretación de la escritura, todo va a la interpretación de, a ver, ¿cómo interpretamos tal pasaje? ¿Cómo interpretamos tal otro? Y el problema está, ¿quién tiene la autoridad para interpretar ese pasaje o ese otro? No tengo problema en discutir la pero escritura contigo, no tengo problema en que tú te expreses como quieras, que justamente opines lo que quieras. Ahora, lo que te voy a decir es, ¿no? Tampoco me pidas tú a mí que esté de acuerdo con tus opiniones, ¿no? yo Porque nunca he dicho eso. mis opiniones te pueden ofender también, pero justamente yo te voy a responder de acuerdo a la opinión que me des. Ahí está el punto, ¿no? Pero es que mi intención es, como te lo dije temprano, hace un rato, ustedes, y me lo reitera, una de las principales razones para que tú estés en contra de la sola escritura es la diversidad de opiniones, ¿cierto? Y eso hace un gran ruido dentro del catolicismo. ¿Ok? No, la razón por la cual estoy en contra de la sola escritura es Ujú. porque realmente es un fideísmo. Esa es la razón por la cual estoy en contra de la sola escritura. No dice en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que solamente haya que guiarse por la Biblia, que solamente haya que guiarse, que solamente la Biblia sea el único instrumento infalible con el cual nos tengamos que guiar, ¿no? Ese es mi punto con la sola escritura, justamente que ustedes están profesando sola escritura cuando la Biblia no dice que tenemos que ser sola escritura. La Biblia, el pasa es que también el tema del solo, ustedes lo interpretan como solo, solo. Y nosotros tenemos muchas fuentes de en la que basamos nuestras doctrinas y moral. Pero la Biblia sí dice que la más confiable es la Biblia, la ¿Dónde? grafía. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde lo dice? Segunda de Timoteo 3:16, creo que. Segunda Ese, de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es, por ejemplo, toda escritura es inspirada por Dios, pero por ejemplo, perdón, segunda de Pedro. Ahí, ya te lo busco. sí, 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 sí. búsquemela. Pero por ejemplo, ve a segunda de Pedro, a ver qué dice. Ajá. Léeme el pasaje, por favor. Ya va, es que no me lo sé de memoria. Déjame buscarlo aquí en la No, está computadora. bien. Si lo Yo tienes, tampoco. te agradezco.
¿Cómo se llama? Segunda de Pedro, ¿cuánto? No, estoy aquí volando, no sé si es esa. Ya te digo el pasaje concreto. Ok, adelante. Tómate tu tiempo. Segunda de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien prestar atención como a lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Primera, Pero, por ejemplo, ahí no estaba escrito todavía el libro del Apocalipsis. ¿Cómo sabíamos que Pedro se refería al Apocalipsis, por ejemplo? ¿O cómo sabemos que, por ejemplo, Pedro se refería a las cartas de San Juan? Porque esas cartas estaban escritas en el año 60 y algo, mientras el Apocalipsis fue escrito en el año 90. ¿Quién determina, por ejemplo, después que el Apocalipsis está incluido ahí? lo determinó la iglesia. Exacto, y lo hizo la Iglesia Católica en el 382, Sínodo de Roma. Perdona, ¿cuándo dogmatizaron ustedes su canon oficial? El canon oficial empezó en el 382. Después, en el Concilio de Trento, hubo, por ejemplo, en el Concilio de Trento, lo que se dijo es que hubo algunos libros que justamente en algún momento hubo dudas de su canonicidad. Pero, por ejemplo, acá en el Denzinger, en este libro que tengo acá, por ejemplo, que junta todos los cánones, ¿no? Para que te des una idea, ¿no? En el Sínodo de Roma, ahí, por ejemplo, lo tengo bien a la vista, empieza a nombrar exactamente todos los libros que tenemos nosotros ahora. Todos los libros los nombra. Y eso fue repetido en el Concilio de Cartago y fue repetido en el Concilio de Hipona con las aprobaciones pontificias. Y aún más, Cristo justamente no utilizaba el texto masorético, utilizaba la Septuaginta, lo mismo que los apóstoles, salvo Judas, que Judas era el único que no era de Galilea. Y ese libro que la iglesia utilizó como canon fue la Septuaginta, justamente. Después, bueno, en el Concilio de Trento lo único que ocurrió fue que se dijo que algunos libros alguna vez se dudó de su canonicidad, ¿no? Pero no es que no había canon y no es que no había Biblia. De hecho, Santo Tomás, 300 años antes de Lutero, tiene 22.000 citas bíblicas en la Suma Teológica, utilizando todos los textos que nosotros tenemos ahora. Ahí está el punto. Haces referencia a esos sínodos locales. ¿Usaban el mismo canon? ¿Siempre fue el mismo? Digamos que el Sínodo de Roma aprobó los libros que nosotros tenemos actualmente, sí. Después hubo discusiones, por ejemplo, sobre el libro de los Macabeos, sobre cierta canonicidad. Hubo discusiones, sí. Pero esos sínodos aprobaron esos libros. Sí, hubo discusiones. Igualmente no me respondiste la pregunta. ¿Por qué tengo que yo discutir otro tema que no sea sola escritura? Si no me respondiste la pregunta. Aceptaste que fue la iglesia, eso me lo aceptaste. Sí, pero la iglesia, de hecho, nosotros hicimos un canon antes que Trento. Y de hecho, Trento es una respuesta a todo el movimiento reformado que se formó en la Edad Media. Trento fue una respuesta a eso, pero el canon ya estaba. Estaba en el Sínodo de Roma, estaba en Cartago y estaba también en Hipona. Primero, el canon, no soy un experto en eso. A ver, perdón, ¿la Vulgata qué es? ¿Qué es la Biblia Vulgata? ¿Cuándo es una traducción del original, o sea, al latín. Amigo, Lutero no hizo ningún canon. Lutero simplemente quitó libros de la Biblia. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Podrán dibujarla como quieran, pero eso es así. Sí, Trento lo único que hizo fue una refutación a Lutero, pero ya había un canon antes. Te pregunto algo. Después de Trento, ¿se discutió la canonicidad de algún libro? Después de Trento no se discutieron canonicidades, ¿no? Porque en ese momento fue que la iglesia se pronunció al respecto. Se había pronunciado antes y mira, te puedo leer inclusive, por ejemplo, lo que dice acá el Sínodo de Roma, ¿no? Por ejemplo, si vamos al Sínodo de Roma, ¿quieres que te lea esa partecita?
porque me parece que esa parte es la que habla al respecto sobre este tema. Así que vamos al Sínodo de Roma, vamos al Denzinger 1179 y vamos a leer, por ejemplo, ¿no? Acá en el Denzinger 1779 dice, al principio el orden del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, es Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, los libros de los jueces, Ruth, los libros de los reyes, Samuel, Crónicas, los 3 libros de Salomón, los libros del Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, el Proverbio, los libros de la sabiduría, el Eclesiástico. Después están los libros de Isaías. Bueno, llega inclusive hasta Macabeos que, digamos, las cartas a los Macabeos, ¿no? Y después dice esto, ¿no? También los libros históricos como Job, bla, 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 bla. Veamos cómo termina, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Todos estos son los libros inspirados. Esto es lo que dice. Todos estos son los libros inspirados que el Santo Sínodo aprueba. ¿Quieres que te lo lea en latín como está en la lengua original? No, porque no es de provecho para nadie que lo hables en una lengua muerta. Por eso, pero te estoy diciendo que el canon ya estaba y te estoy diciendo que... Eso que leíste, perdona, eso que leíste fue el Denzinger, ¿qué? Eso es Denzinger 179. Denzinger 179. Búscalo, ¿no? 179. 179, sí. Ok, y ahí habla sobre los decretos del Sínodo de Roma. ¿Me estás diciendo eso? Los decretos del Sínodo de Roma, ciertamente. Okay. Después podemos buscar, no sé, hay otras partes del Denzinger, ¿no? Por ejemplo, está, si vamos al caso, el Denzinger, donde está el Sínodo de Cartago, ¿no? También está... Y eso, pero, o sea, tú reconociste, ¿verdad? Que ese, a pesar de haber sido ese sínodo local, se puso en tela de juicio la canonicidad de ciertos libros. En el Denzinger 221, perdón. Eso es lo que quiere decir. Perdón, déjame continuar con esto, te dejo hablar después, pero en el Denzinger 221 también está el Sínodo de Cartago, ahí puedes ver, por ejemplo, y después hay otros, estaba también el Sínodo de Hipona. Obviamente lo que te quiero decir, lo que pasó con el Concilio de Trento es que hasta que nadie atacó las Sagradas Escrituras como la atacó Lutero, hasta que nadie atacó eso, la Iglesia no tuvo que hacer ciertas declaraciones, pero el canon ya estaba formado. Pasa siempre con las herejías esto. Mira, en Nicea, hasta que nadie atacó la divinidad del Verbo, no tuvo que salir el sínodo de Nicea, el concilio de Nicea a decir, bueno, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No, hasta que alguien no ataque esa verdad, muchas veces esa verdad es creída. El problema es cuando alguien la ataca. Lutero cuando la atacó, fue ahí que cuando él la atacó es que salió Trento a ser más potente todavía con las declaraciones. Pero ya estaban todos los libros formados antes. Lutero no nos dio nada nuevo. Reitero, si se pusieron en duda es porque no estaba cerrado. Estaba abierta la discusión. Lo puso en duda Lutero, no la Iglesia. Ahí está el punto. Es que ahí es donde voy. La Confesión de Westminster dio un canon, dio una lista canónica antes de Trento. Y por supuesto, en respuesta a eso, Trento hizo su lista canónica. ¿Okay? Como Nicea fue una respuesta a Arrio, de la misma manera. Cuando salta un hereje, la Iglesia da una respuesta, pero ya se creía en esa verdad, mi amigo. Ese es el punto. Pero ahí donde estoy yo. Tú forzas una narrativa que no es así. Porque los dogmas de fe no se generan cuando se ponen en cuestión. Ninguna... ¿Qué tengo que creerle a Lutero? Perdón. No. ¿A quién le tengo que creer? Tienes que creerle a la razón. Cuando tú me dices a mí que se dogmatizan cosas porque se ponen en tela de juicio las creencias, yo te preguntaría, ¿cuál de los dogmas marianos se puso en duda y que forzaron a que se dogmatizaran? Más bien, de hecho,
los dogmas marianos van totalmente coherentes con la tradición, pero no me cambies de tema. No, No no te me estoy cambies, cambiando de tema. no me Lo que, cambies, no no me quiero, cambies, no, perdón, no me cambies de tema. lo que te, Volvamos a esto. no, ya va, Te voy a dejar hablar, te voy a dejar hablar, pero déjame terminar. Volvamos a esto. Lo que me dices, tengo que creerle a la razón. Tengo que creerle a la razón. Yo le creo a la razón. ¿Y sabes qué? Prefiero creerle al Sínodo de Roma, a Cartago, a Hipona, antes de que creerle a Lutero, que Lutero ni siquiera, por otra parte, tuvo argumentos válidos para quitar 7 libros de la Biblia. No, no los tuvo como válidos. O sea, simplemente eran libros que contradecían su propia doctrina. Fue él el que cayó en el fideísmo, ¿no? Ese es el punto. Por ejemplo, porque él predicaba la sola fe, porque él predicaba la sola gracia, no le gustaba el libro de Santiago, por eso lo quitó del canon. No, él fue el fideísta, ese es el punto. Entonces, hay que hacerle caso a la razón. ¿Acaso los católicos somos los que no somos racionales? Si justamente la Iglesia Católica fue la que fundó la universidad. No me parece. Te dejo hablar ahora. me, me da mucha pena, porque la verdad no entiendo, no sé si lo haces de manera intencional o es tu misma pasión. Quiero creer que sea tu pasión a defender la institución a la cual te debes, ¿ok? Que dices cosas que no son ciertas. Primero, yo no te estoy cambiando de tema, te estoy diciendo que tú dijiste, ¿verdad? Que se dogmatizan creencias cuando se ven, ¿cómo fue que dijiste? Cuando son puestas en entredicho. Y entonces tú pusiste el ejemplo de que como nosotros dogmatizamos primero la lista del canon bíblico, Trento salió a repeler, a contradecir esa lista y ellos hicieron su propia lista. No me ¿Okay? cambien las Y yo, palabras. Yo no dije eso. lo Yo no dije eso. Yo lo que dije fue, dijiste que sí, no se ataca un dogma, si no se ataca un dogma, muchas veces la iglesia no se pronuncia vehementemente contra ese ataque, pero digamos que esa creencia estaba, y esto no es una cuestión de creencia, el canon ya estaba, ahí está el punto. dame 2 minuticos. Me dijiste primero que habían listas antiguas y que se ponían en duda hasta que la iglesia de manera contundente se dogmatizó el listado. ¿Ok? Se pusieron en duda. Eso significa que hubo cambios en las listas, en los libros canónicos. ¿Ok? Hasta que se dogmatizó. La iglesia. Y segundo, la iglesia. La iglesia como... Es por eso que Lutero no tenía autoridad tampoco. No. Lutero no tenía autoridad porque justamente el Mateo 16, 18, Bueno, el poder de atar y desatar, fue dado a Pedro, no a Lutero. Ahí está el punto. voy a creer de que es tu pasión que hace que me interrumpa y que no me deje hablar. La Perdón, te verdad, dejo hablar. Discúlpame. Te pido disculpas, te dejo hablar, discúlpame. Ok. Repito. Me dijiste que empezaron unas listas antiguas. Esas listas, por supuesto, sufrieron modificaciones hasta que se dogmatizó porque nació a tu parecer, una herejía o algo extra de la iglesia, que fue los cánones de la iglesia reformada. Y salió los cánones de Trento. Cuando me hiciste analogía que cuando se ponía en duda o que se atacaba un dogma de fe, la iglesia se pronunciaba contundentemente. Me pusiste el ejemplo de Nicea, es cierto, ¿ok? Y yo te dije, no sé por qué dices eso, porque no siempre es así. Y te puse el ejemplo, por eso fue que no te estoy cambiando el tema. Te estoy dando una analogía de que no siempre se dogmatiza a partir de que se ponen en entredicho un dogma o una creencia. Nadie estaba atacando, entre comillas, las creencias marianas. Sin embargo, se dogmatizaron. Entonces, no siempre es así. Segundo, dijiste que Lutero había quitado a Santiago. Tú tienes la Biblia de Lutero, es de libre
acceso. La Biblia de Lutero tiene, tiene el libro de Santiago, ¿ok? Y No la tiene los agregó libros, él, y tiene los libros, y no la tiene agregó los, él, la agregaron los luteranos después, posterior a él. Él quitó Santiago en cuanto tal. no, la Biblia que él tradujo, Carta es San que, Juan, en la carta de San Juan, él dice que no acepta el libro de San en su no, comentario en la dice, carta de San no, Juan. dice que es una epístola de paja, como varios padres de la iglesia también pusieron en entredicho muchos libros de la iglesia, en muchos libros de la Biblia que hoy consideramos canónicos. Muchos padres de la iglesia no se tragaban Apocalipsis y sin embargo hoy lo tenemos. Eso no lo desvirtúa. Lutero no Sin aceptaba embargo, Santiago, eso no lo aceptaba. en Los la Biblia que luteranos, tradujo, la los Biblia que luteranos sí, tradujo, los luteranos sí lo aceptaban, pero Lutero no. el que tradujo la Biblia, te recuerdo, fue el propio Lutero Sí. al idioma sajón. Y esa Biblia tenía Santiago y tenía los deuterocanónicos porque los consideraba de gran importancia, pero los tenía como un apéndice, ¿ok? No los tenía, de hecho. Es decir, ese apéndice era porque justamente los refutaba, no los tenía. Lutero No, tiene un montón de cosas contra es que Santiago, no, un montón de cosas contra esos libros. Y te puedo decir una cosa, Richie. Los dogmas marianos fueron atacados en su momento por Nestorio. Sí fueron atacados. Nestorio decía que justamente la Virgen no era madre de Dios. Ya fueron atacados. Todas eh, las herejías que vemos ahora ya existieron en su momento. Ya estaban cuando, cuando, los cuando vivió Nestorio. los ebionitas que decían que, por ejemplo, María había sido una adúltera, que justamente Cristo era hijo de un soldado romano, todas esas cosas ya existían y la iglesia empezó a atacar esas herejías en su momento De con los que, padres apologistas. Pero mira, perdona, de qué época era Nestorio? Nestorio, estamos hablando del siglo IV, V, siglo V sobre todo. Richie, ¿estás ahí? Richie. Sí, en qué año se dogmatizaron los dogmas marianos? Depende qué dogma mariano, pero por ejemplo lo de la El primero, Teotocos, lo de, el la- primero, lo de María, Madre de Dios, fue en el concilio de Éfeso. Y eso fue no, no, lo, concilio del 451. Pero ok, a lo que voy, a lo que voy, no, los otros marianos, A lo que voy, dogmas marianos, ¿cómo? A lo que voy los con otros esto. dogmas Sí, marianos, bueno, el otro, Richie, te voy a silenciar, amigo. No me estás dejando hablar. ¿Te silencio o te quedas callado? Te quiero responder. Los dogmas marianos, a lo que voy es, el 451 fue lo de la Teotocos. Los otros son de más adelante, obviamente que la Inmaculada Concepción y la Asunción son de más adelante. Pero a lo que voy con esto, Richie, es que la iglesia no dogmatizaba absolutamente nada hasta que había gente que atacaba el dogma, como lo de Nicea. Ya te lo demostré con lo de Nicea. Lo mismo pasó con lo de Trento, lo mismo pasó exactamente con lo de Trento. Hasta que Lutero no atacó esos libros que eran deuterocanónicos, la iglesia no tuvo necesidad de responder a ese ataque de Lutero. Pero justamente el sínodo de Roma y el sínodo de Cartago y el sínodo de Hipona fueron en su momento los que determinaron el canon bíblico. Y la iglesia tuvo ese canon siempre. No lo determinó la iglesia protestante. Por lo tanto, sola escritura no se sostiene. esa es la conclusión para que la sola escritura no se sostenga. Es decir, no me El tema del canon, el tema de quién aprobó los libros o quién no. Eso es lo que, no me es que, demostraste sola escritura sin la iglesia católica. es Tú que de mismo hecho la lo dijiste. iglesia, Tú mismo es lo que de hecho ustedes también creen en la sola escritura, lo único que para ustedes no es suficiente. No, Y de eso, nosotros no creemos en una sola escritura. Nosotros usted, decimos que tanto la escritura como la tradición son las fuentes de la revelación. ya Y va, es precisamente, las dos están al mismo nivel, ¿no? precisamente lo que Richie, te estoy diciendo. sí, Richie, pero te quiero hacer una pregunta. Y es la pregunta que me gustaría que me respondas porque ya a esta altura me parece que esta conversación no nos está llevando absolutamente nada. Mi pregunta es, ¿me puedes demostrar sola escritura sin recurrir a la Iglesia Católica? Por supuesto.
¿Cómo me lo demuestras? Si no tenemos el sínodo de Roma que formó el canon, ¿cómo me demuestras sola escritura? Quiero que me respondas esa pregunta. Ok, es que por lo visto, el hecho de que la sola escritura tú lo limitas al solo tema del canon bíblico. Y la sola escritura no es un tema de canon bíblico. La sola escritura es de donde nosotros, de qué usamos como fuente para hacer nuestro quehacer teológico. Y te lo digo, ustedes también, la Iglesia Católica no usa la Biblia para hacer su quehacer teológico. Si lo hace, a diferencia de nosotros, ustedes también utilizan un hoyo negro cosido a la medida que llaman tradición, que no saben explicarlo. Mira, ¿Entiendes? te explico la tradición, te la explico perfectamente. La tradición, para que sepas, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ahí justamente están todos los concilios, o gran parte de los concilios, ¿no? Está en este libro, que están todos los concilios, y también están los padres de la Iglesia, ahí está la tradición. Y también, por ejemplo, si quieres hablar de la tradición, dice, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal cual las he transmitido. En la Biblia está la tradición en varios pasajes bíblicos. Del año 30 al año 55 no había Biblia, todo se manejaba por tradición. Y los primeros 4 siglos, la iglesia, prácticamente la Biblia estaba en manos de poca gente. Todo se hacía oralmente. La tradición estaba justamente en la transmisión oral de lo que los apóstoles dijeron a sus discípulos, que son los santos padres, y lo que los santos padres nos dijeron a nosotros. Pero Richie, te hago una pregunta y te la hago por última vez, porque quiero que me respondas. No me respondiste. Sin recurrir a la Iglesia Católica, precisamente, sin recurrir a la Iglesia Católica, ¿cómo me pruebas sola escritura sin recurrir a la Iglesia Católica? no necesito la Iglesia Católica. De hecho, bueno, no me estás respondiendo. En un supuesto, no me estás respondiendo. Lo único que no estoy respondiéndote como ya. No te estoy respondiendo como tú quisieras que yo te respondiera. No me estás respondiendo. Richie, esta conversación no nos lleva a nada. No me puedes probar sola escritura. Te lo pregunté ya 4 veces. Dios te bendiga, Richie, pero esta conversación no nos lleva a nada. Mira, no tengo nada contra ti. Te quiero mucho. Ciertamente que rezo por ti. Y te digo, no hay nada personal contra ti. Pero la realidad es que no me has podido probar sola escritura todo este tiempo y siempre te vas por las ramas. Tengo otra gente que está esperando para hablar. Este domingo puedes volver a entrar, te recibo, pero te recibo si estás dispuesto a probarme sola escritura. Si no estás dispuesto a probarme sola escritura, lamentablemente es como que no podemos llegar a ninguna parte. Damos vueltas sobre la misma baldosa, ¿no? Richie, Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, ustedes lo ven esto, ¿no? Ustedes lo ven, ya vamos más de media hora de conversación y realmente no me probó en absoluto la sola escritura y tiene que recurrir a irse por las ramas. No tiene sentido esta conversación así, ¿no? Yo lo que le digo a la gente es importante ante todo y es importantísimo que todo protestante cuando entra acá sepa que es bienvenido, es un hijo de Dios. Y obviamente la religión católica es la única verdadera, las demás son falsas, eso lo voy a sostener siempre. Pero si están dispuestos a probarme sola escritura, perfecto, entren. Ahora, si realmente no pueden probar sola escritura, mínimamente hay que ser honestos, hay que decir, no puedo. Sin la Iglesia Católica no puedo justificar el uso de la Biblia. Sin la Iglesia Católica no puedo justificar el uso que estoy haciendo de la palabra de Dios, porque la Iglesia Católica fue la que formó el canon. Le guste o no le guste a los protestantes. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación.
También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.